Olviden todo lo que creían saber sobre la mafia, los estereotipos del padrino, los caballeros distinguidos en trajes elegantes, los coches con vidrios polarizados y los espectaculares ajustes de cuentas en restaurantes. Todo eso es apenas una cortina de humo. La verdadera mafia no ostenta trajes llamativos, sino trajes de negocios discretos. No proclama su presencia a gritos, sino que susurra en las oficinas de los ministros. No se fotografía junto a un Maserati, sino que posee puertos enteros. Imaginen una corporación donde, en lugar de acciones, hay lazos de sangre. En vez de balances financieros, inteligencia estratégica. Y en vez de ganancias, el control de un continente. Esta corporación ha existido por siglo y medio, y su cuartel general se esconde en las montañas del sur de Italia, en una aldea donde por cada habitante hay una estatua de la Virgen María. Su nombre es 'Ndrangheta, y si nunca han oído hablar de ella, es la señal más clara de que está haciendo un trabajo excepcional. Duisburg, en la Alemania occidental. Una tranquila ciudad industrial que las guías turísticas con delicadeza describen como aburrida, se convirtió repentinamente en el epicentro de un escándalo internacional entre dos potencias europeas. Eran las 2:24 de la madrugada del 15 de agosto de 2007. 6 jóvenes italianos salían del restaurante Da Bruno, donde celebraban un cumpleaños. El más joven tenía 16 años, el mayor 18. Habían estado festejando el 18 cumpleaños de uno de ellos. Subieron a sus vehículos, 4 en un sedán, 2 en una furgoneta. 4 minutos más tarde, 2 sicarios aparecieron. Al menos 7 a 10 disparos a los cuerpos, recarga, y luego 6 tiros de gracia a la cabeza. Metódico, profesional, silencioso. Los medios alemanes lo bautizaron como la masacre de Duisburg, el más brutal asesinato mafioso italiano fuera de Italia. Para la mañana siguiente, Berlín ya había solicitado asistencia al ministro del Interior italiano para la investigación. El escándalo era monstruoso. Sin embargo, para los investigadores italianos, un detalle resultó ser la clave de todo el caso. En el bolsillo de uno de los jóvenes asesinados se encontró una pequeña estatuilla quemada del arcángel Miguel. Esto no era casualidad ni superstición. Era una señal, un código. El arcángel Miguel es el santo patrón de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, de cuya existencia pocos fuera de Italia sabían. Antes incluso de que la policía alemana entendiera los motivos, los carabineros italianos ya sabían con certeza. Era una venganza. Una vendetta que había comenzado en el pequeño pueblo de San Luca, en las montañas de Aspromonte, y que había llegado al corazón de Europa, manteniendo toda la brutalidad arcaica del código de honor calabrés. Esos 6 cadáveres en Duisburg marcaron un punto de no retorno. Europa comprendió por primera vez que la mafia no era folclore siciliano, sino una red global donde antiguas leyes de sangre se ejecutaban en las modernas calles europeas con la misma ferocidad que en las montañas calabresas del siglo XIX. Pero para entender Duisburg debemos comenzar desde el principio, desde el momento en que, en las montañas de Calabria, nació una organización que un siglo y medio después se convertiría en la mafia más poderosa del planeta. Raíces de piedra y sangre. Estamos en la década de 1860. Calabria, la punta de la bota italiana, era una de las regiones más empobrecidas no solo de Italia, sino de toda Europa. Las montañas de Aspromonte, laderas rocosas y aldeas escasas parecían ancladas en la Edad Media. Tras la unificación de Italia, el nuevo Estado encontró enormes dificultades para establecer su autoridad en esta tierra salvaje. El sistema feudal, que persistió hasta mediados del siglo XIX, dejó un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por grupos de influencia local. El nombre 'Ndrangheta proviene de la antigua palabra griega andragatia, que significa valor o coraje. En la antigüedad, Calabria formaba parte de la Magna Grecia, y la influencia helénica se mantuvo hasta la Baja Edad Media. Sin embargo, el valor que profesaban los fundadores de la 'Ndrangheta poco tenía que ver con los ideales caballerescos. Era el valor de la supervivencia, el valor de la sangre y el valor del silencio. Las primeras evidencias documentales de actividades criminales estructuradas al estilo mafioso en Calabria datan de la década de 1880, cuando el Tribunal de Palmi llevó a cabo el primer gran proceso contra un grupo criminal organizado con 248 imputados. Ya entonces quedó claro que no se trataba de una banda común, sino de una estructura jerárquica compleja con sus propias leyes, rituales y un sistema de gestión que se asemejaba más a una organización militar o una orden religiosa que a un simple grupo criminal.
En testimonios de 1929, durante el juicio contra la red mafiosa del pueblo de San Luca, el testigo clave de la acusación, un exmiembro de la organización, describió por primera vez en detalle la estructura interna de la 'Ndrangheta. Su relato asombró a los jueces. Era un verdadero poder paralelo con su propia constitución, un sistema judicial, un esquema de impuestos y una diplomacia propia. La leyenda de los tres caballeros. La ideología de la 'Ndrangheta se sustenta en el mito de los tres hermanos caballeros, Oso, Mastroso y Carcañoso. Según la leyenda, estos nobles caballeros españoles vengaron el honor profanado de su hermana asesinando a su agresor. Por ello, fueron encarcelados por 29 años, 11 meses y 29 días. Durante su cautiverio, los hermanos idearon el Código de la Omertá, la base de todas las leyes mafiosas. Tras su liberación, cada hermano fundó su propia organización. Oso, bajo la protección de San Jorge, creó la Cosa Nostra siciliana. Mastroso, bajo la protección de la Virgen María, sentó las bases de la Camorra napolitana. Y Carcañoso, bajo la protección del Arcángel Miguel, se dirigió a Calabria y fundó la 'Ndrangheta. Oso es el esqueleto, Mastroso es la cabeza y Carcañoso es el cuerpo. Y estas tres partes forman una creación única, recita la leyenda mafiosa. A pesar de la evidente naturaleza mitológica de esta historia, revela los principios fundamentales de la 'Ndrangheta, el culto al honor, la importancia de los lazos de sangre y el carácter sagrado de la organización. Cada miembro de la 'Ndrangheta conoce esta leyenda de memoria y se transmite de generación en generación como una escritura sagrada. Santuario del Poder. El cuartel madre de la 'Ndrangheta es el pueblo de San Luca, en el corazón de Aspromonte. Pero el verdadero centro sagrado de la organización se encuentra más arriba en las montañas, el santuario de la Madonna de Polsi. Aquí, a casi 90 metros sobre el nivel del mar, entre rocas salvajes y densos bosques, se esconde un lugar que para los miembros de la 'Ndrangheta es más sagrado que el Vaticano. El santuario de la Madonna de Polsi no es solo una iglesia, es un lugar de poder donde se celebran los ritos más importantes de la 'Ndrangheta, iniciaciones a los rangos más altos, juicios a traidores y la conclusión de alianzas entre clanes. La estatua de la Madonna con el Niño Jesús, conocida como la Madonna de la Montaña o la Madonna de Polsi, se ha convertido en un símbolo de protección y patrocinio para los mafiosos calabreses. Cada año, el 1 y 2 de septiembre, miles de peregrinos ascienden al santuario a pie, recorriendo decenas de kilómetros por senderos de montaña. Oficialmente es una peregrinación religiosa, pero los investigadores italianos saben desde hace tiempo que, bajo el velo de las procesiones, se llevan a cabo los encuentros más importantes de los jefes de la 'Ndrangheta. Aquí se cierran negocios multimillonarios, se planifican operaciones y se deciden los destinos de personas. El camino al santuario es una verdadera prueba. Los senderos de montaña son peligrosos, el clima impredecible y los animales salvajes son comunes. Se cree que quien logra llegar al santuario a pie puede pedir a la Madonna la realización de cualquier deseo. Para los miembros de la 'Ndrangheta, este camino es la primera prueba que demuestra la diferencia entre determinación e imprudencia. La sangre como fundamento. La base de la 'Ndrangheta no es el territorio ni el dinero, la base es la sangre. La célula fundamental de la organización se llama endrina y se asienta exclusivamente en lazos de parentesco. El jefe de familia, o capo bastone, no es un puesto designado, sino un título hereditario que se transmite de padre a hijo mayor. A su alrededor se agrupan hermanos, sobrinos, primos y yernos, todos unidos por lazos de sangre o matrimonio. Son precisamente estos lazos de sangre los que hacen a la 'Ndrangheta prácticamente invulnerable a las infiltraciones externas. Introducir a un agente en un clan familiar es casi imposible, ya que aquí todos conocen la genealogía de cada uno hasta la 7ª generación. La traición en la 'Ndrangheta no es solo una traición a la organización, es una traición a la propia sangre, a la propia familia. Por esta razón, entre los mafiosos calabreses hay tan pocos pentiti, aquellos que colaboran con la justicia. La historia de María Concetta Cacciola es un trágico ejemplo de cómo funciona la disciplina de la sangre en la 'Ndrangheta. Cuando esta mujer decidió testificar contra su marido y su clan, sus parientes la obligaron a beber ácido muriático. No fue un acto de sadismo, sino un cálculo frío, una muerte por enfermedad. Parecía más natural que un asesinato y no atraía la atención policial. El mensaje para otros posibles traidores fue extremadamente claro: la sangre es más importante que la vida. El rito como ley.
La Ndrangheta no es solo una organización criminal, es una orden religioso-militar con su propia teología y liturgia. El rito de iniciación se lleva a cabo al aire libre, estrictamente de noche, bajo la luz de la luna y las estrellas. El lugar se elige simbólicamente, generalmente una altura o un lugar sagrado relacionado con la historia del clan. La ceremonia comienza con la pronunciación del juramento. En nombre de Garibaldi, Mazzini y la Marmora, resuenan los nombres de los héroes del Risorgimento italiano. No es una coincidencia. La Ndrangheta se posiciona como heredera de los combatientes por la liberación nacional, como protectora del pueblo calabrés frente a los opresores externos. El nuevo miembro recibe una estampa con la imagen de la Madonna o del Arcángel Miguel. El jefe le corta un dedo con un cuchillo y una gota de sangre cae sobre la estampa. Luego, la estampa es quemada y las cenizas dispersadas al viento, símbolo de que el juramento no está escrito en papel, sino en el alma. El maestro de ceremonias pronuncia las palabras finales: una bala, para ti. Esto no es una amenaza, sino una constatación de hecho. Quien rompa el juramento será asesinado por sus propios compañeros. A diferencia de otras organizaciones mafiosas, donde la iniciación ocurre una sola vez, en la Ndrangheta el rito se repite con cada ascenso de rango. Cada nuevo grado requiere un nuevo juramento, una nueva gota de sangre, un nuevo compromiso. Incluso los recién nacidos, hijos de miembros de la Ndrangheta, reciben su primer anclaje al linaje y a la organización antes siquiera de aprender a hablar. A ellos se les muestra el cuchillo y se les susurran las fórmulas tradicionales, sentando las bases para su futura lealtad. El culto no conoce edad, solo conoce la sangre. Estructura de poder. Durante mucho tiempo, los servicios secretos italianos consideraron a la Ndrangheta como una federación de clanes familiares independientes, una red horizontal sin un único centro de mando. Esta ilusión fue una desinformación cuidadosamente cultivada. Solo en 2010 la operación Crimen Infinito reveló la verdadera estructura de la organización, una pirámide estrictamente jerárquica con un único centro de comando. En la cúspide de la pirámide se encuentra la provincia o santa, el órgano supremo de gobierno de toda la Ndrangheta. Está dirigida por el capo criminal y su mano derecha, el mastro de jornada. Le siguen los llamados coroneles, el mastro general, el capo sociedad y el contable. Cada uno de ellos es responsable de aspectos específicos de las actividades de la organización. El segundo nivel se compone de 3 mandamentos o distritos: Tirrenico, costa norte; Jónico, costa este; y central, áreas interiores con centro en Reggio Calabria. Estos agrupan a los locale, entidades territoriales, cada una de las cuales controla un área o ciudad específica. La célula básica se forma a partir de 3 ndrin, que juntas constituyen un locale. Cada locale tiene su jefe local, un contable, ragioniere y un capo criminal, responsable de las operaciones de fuerza. Deben ser representantes de diferentes ndrin, lo que asegura un equilibrio de intereses y evita la concentración de poder en manos de unos pocos. El número de miembros de una ndrina rara vez es inferior a 50 personas, pero puede llegar a varios cientos. Cada ndrina se divide en gran sociedad y pequeña sociedad. Los niveles superior e inferior de iniciación. Los novicios comienzan como picciotto lisio, jóvenes sencillos. Después de 6 meses pueden ser ascendidos a picciotto sgarro, jóvenes marcados, y luego avanzan por una compleja escala jerárquica. Cualquier intento de autonomía o desobediencia es castigado de inmediato y brutalmente. La disciplina en la Ndrangheta no es solo un principio organizativo, es una religión. Las órdenes de la Santa se ejecutan sin objeciones, sin importar la distancia o las circunstancias, ya sea en Calabria, Lombardía o Duisburg. Esta rígida jerarquía y centralización del comando, manteniendo los lazos de sangre a nivel de base, han otorgado a la Ndrangheta ventajas colosales sobre sus competidores. Cosa Nostra, que perdió su unidad tras los arrestos de la década de 1990, y la Camorra, desgarrada por guerras internas, no pudieron resistir la expansión calabresa. A principios del siglo XXI, la Ndrangheta se había convertido no solo en la mafia más rica de Italia, sino también en una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. Sombras de traje y corbata. La Ndrangheta moderna no es una banda de bandidos montañeses con capas y escopetas. Es una multinacional de traje y corbata, con oficinas en rascacielos y cuentas en bancos y suizos.
Los hijos de los viejos jefes estudian en las mejores universidades de Europa y América, obteniendo títulos en Derecho, Economía e Ingeniería. Hablan varios idiomas, conocen el derecho internacional y las sutilezas de los negocios offshore. Pero bajo la ropa elegante y los diplomas universitarios corre la misma sangre que corría por las venas de sus abuelos en las montañas de Aspromonte. La historia, que comenzó en los pueblos de piedra de Calabria hace un siglo y medio, continúa en los centros de negocios de Milán, en los puertos de Amberes y en los rascacielos de Toronto. El arcángel Miguel, cuyas imágenes se encontraron en los bolsillos de los asesinados en Duisburg, protege no solo a los pastores calabreses, sino también a los traficantes internacionales de cocaína. La Madonna de Polsi bendice no solo a los peregrinos que suben al santuario de montaña, sino también a los contenedores de droga que transitan por el puerto de Gioia Tauro hacia Róterdam y Hamburgo. Así es como una secta montañesa se ha transformado en un imperio global que controla el 80% de la cocaína europea, cómo las antiguas leyes de sangre se han adaptado a las realidades de la era digital, y por qué 6 cadáveres en una tranquila ciudad alemana fueron solo la punta del iceberg, debajo del cual se esconde un continente entero empapado de sangre y dinero calabrés. Puerto de Gioia Tauro, la puerta de Europa. Entre los extensos olivares y viñedos de Calabria, donde los aromas del jardín de cítricos se mezclan con la brisa marina, se encuentra el puerto de Gioia Tauro, un nodo clave en la red logística global de la 'Ndrangheta. No hace mucho tiempo este puerto era considerado semiarcaico. Pocos muelles, grúas viejas, contenedores escasos. Hoy, sin embargo, atracan allí barcos ultramodernos de Colombia, Brasil y Panamá, descargando cientos de toneladas de cocaína que luego se extenderán por toda Europa. En los últimos 10 años, los volúmenes de tráfico de mercancías han crecido más de 5 veces. Desde el interior, todo parece una operación de carga normal. Terminales, lojistas, aduaneros, gerentes de fletamento. Pero si se observa con más detalle, en los almacenes trabajan marineros sospechosamente silenciosos de países de América Latina, y los estibadores son jóvenes de aldeas albanesas. Se reemplazan por la noche, y a lo largo del perímetro del puerto hay cámaras de vigilancia ocultas por todas partes, configuradas para el reconocimiento facial automático. La oficina central de una anónima empresa de logística, registrada en un paraíso fiscal, se encuentra en Milán, mientras que el control efectivo lo ejerce el capo de los mares, uno de los coroneles más respetados en la estructura de la Santa. El ingreso anual de la 'Ndrangheta, según estimaciones del OCRP, asciende a unos 60.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 3% del PIB italiano. Para comparar, es más que el presupuesto de muchos estados europeos. En 2020, Interpol anunció una operación internacional que involucró a más de 10 países para desmantelar la 'Ndrangheta. En enero de 2021 fueron arrestados 355 presuntos miembros del grupo. Pero estos arrestos solo rascaron la superficie. Por cada arrestado hay decenas de reemplazos listos para continuar el trabajo. El control del puerto lo asegura el Locale de Reggio Calabria, pero un papel clave lo desempeña el Mandamento, donde se cruzan los intereses de 3 ndrine: Nirta, Acerbi y Bianco. Cada ndrina aporta su cuota, una se encarga de la descarga, otra de la conspiración de los cargamentos, la tercera de la entrega de los contenedores a los almacenes ocultos. La coordinación la realiza el contable, cuyo apellido figura de alguna manera discreta en las listas de accionistas de una empresa local de construcción naval. Entre los puertos italianos, Gioia Tauro superó a Amberes en volúmenes de cocaína a principios de la década de 2000. Amberes y Róterdam se han convertido en los pulmones de Europa para la 'Ndrangheta, centros de distribución donde el contrabando pasa sin problemas a través de la Unión Aduanera Europea. Barriles de aceite de oliva, paquetes de salsa de tomate, cajas de cítricos. Todo esto es una codificación de élite para el polvo blanco. En Lombardía y Liguria se falsifican los certificados de origen, y los químicos de las ndrin adaptan las recetas. Cocaína con una pureza del 90-95% se envía a Londres y París. Mezclas del 75-80% se quedan para los traficantes locales. El sistema funciona de forma simple y eficaz. Los contenedores de cocaína se disfrazan de fruta o productos industriales. Los documentos se redactan a través de empresas fantasma en Panamá o Belice. En cada lote, un doble fondo. Si la aduana encuentra la primera capa de droga, el cargamento principal permanece intacto. Trabajadores portuarios corruptos descargan los contenedores por la noche, cuando cambian los turnos. Por la mañana, los contenedores limpios ya están en camino a Milán,
Turín o, a través de los Alpes, a Alemania y Francia. Los fiscales han intentado combatir la 'ndrangheta durante décadas, pero se dieron cuenta de que interrumpir los suministros era imposible sin cooperación internacional. La operación Nebrodi, entre 2006 y 2008, involucró a 7 países y concluyó con éxitos solo parciales. Alrededor de 120 sospechosos arrestados, 15 toneladas de cocaína incautadas. Sin embargo, el canal de restablecimiento de las redes se reanimó rápidamente. Nuevas Ndrene y nuevas rutas aparecieron en España, Portugal y Alemania. Oficinas de la felicidad. La fachada legal del imperio en la sombra. En Milán, Londres y Montreal operan las Oficinas de la Felicidad, una red de bufetes de abogados, restaurantes, gimnasios y agencias inmobiliarias. Oficialmente nunca están conectados entre sí, pero todos sus fundadores son parientes cercanos de un capo mundo de la Andrina troyano. Estas Oficinas de la Felicidad funcionan como la principal herramienta de lavado de dinero. Millones de euros en efectivo fluyen hacia ellas, se registran ingresos falsificados y luego las sumas se transfieren a paraísos fiscales. Se compran acciones de startups tecnológicas e inmuebles en el extranjero. A diferencia de otros grupos criminales, la 'ndrangheta, al expandir sus fronteras, ha recreado en todas partes su propia estructura, formando una densa red que incluía tanto organizaciones comerciales como políticas, comparable a un método de colonización. La estructura de la 'ndrangheta es bastante singular. Se compone de cientos de clanes, cada uno de los cuales se forma sobre la base del parentesco y generalmente está conectado a otros clanes con los mismos lazos de sangre. De modo que ser miembro de la mafia, sin ser miembro de una de sus familias, es prácticamente imposible. Un lugar especial lo ocupan los casinos en Serbia y Eslovaquia, adquiridos con dinero negro. Para la pureza de las operaciones, no se utilizan fichas reales para las ganancias, sino cuentas duplicadas en monederos electrónicos con criptomoneda. En uno de estos casinos, a través de intercambiadores de Bitcoin, se retiraban hasta 200.000 euros por hora. La vigilancia del movimiento de fondos la realiza el contable con lazos prohibidos en bancos de Zúrich y Liechtenstein, donde las cuentas están registradas a nombre de empresas fantasma. La mafia actúa como un depredador, apuntando a empresas relativamente jóvenes en sectores específicos, aquellos en los que es más fácil lavar dinero, comercio, servicios financieros, o aquellos en los que la cuota de contratos públicos es relativamente alta, construcción, servicios públicos. Inicialmente, la infiltración en forma de inserción de mafiosos en la dirección o entre los copropietarios conduce a un brusco aumento de los ingresos de las empresas, lo que, sin embargo, se explica por un auge en la legalización de los ingresos ilícitos de la mafia. El aumento de los ingresos es puntual y se nivela gradualmente en los años siguientes, en marcado contraste con la dinámica relativamente más fluida de las empresas sanas. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos en las empresas capturadas por la mafia no conlleva una mejora de su situación financiera. Al contrario, en tales empresas el apalancamiento aumenta debido al crecimiento de la deuda y a la disminución del capital propio. El aumento del apalancamiento es coherente con la hipótesis de que la estrategia empresarial de la mafia está motivada por intereses a corto plazo. La reducción del capital propio de la empresa puede señalar un deseo de extraer activos en la economía legal para cobrarlos. Energía ilegal, la fachada verde de la nueva economía. Calabria es conocida por sus parques eólicos y granjas solares, elogiados por los ambientalistas europeos. Pero detrás de la fachada de las energías renovables se esconde un nuevo esquema de la 'ndrangheta. A través de la sobreestimación de costes, contratistas ficticios y filiales, controladas por las NDRIN, obtienen subvenciones de la UE y privan al presupuesto regional de decenas de millones de euros. Bajo el control de la Andrina Pratola, cuyos miembros estaban involucrados en la construcción de centrales eléctricas, entre 2018 y 2022, se desviaron subvenciones por más de 105 millones de euros. Este esquema merece un capítulo aparte. La energía se ha convertido en el nuevo petróleo para la 'ndrangheta. Las empresas en las laderas montañosas se registran a nombre de ingenieros ficticios, los préstamos los concede un banco amigo, y las inspecciones gubernamentales aceptan los trabajos sin controles. Cuando en 2023 una de las empresas fue paralizada por incumplimiento de normas ambientales, se descubrió que ningún trabajador en el sitio había sido contratado legalmente.
Además, los certificados de conformidad para los paneles solares se habían comprado en Alemania, donde el fabricante no sospechaba de su uso criminal. Residuos y ecología. El humor negro de la economía. Los residuos son otra mina de oro. Las NDRIN calabresas controlan la eliminación de residuos industriales y urbanos. El esquema es simple. Para el contrato público cobran el 100% del pago. Para el reciclaje correcto, el 20%. Y el 80% restante lo queman ilegalmente en vertederos abandonados, lo entierran en áreas protegidas o lo vierten al mar. La aparición de elementos radiactivos en los ríos de la región no es un efecto secundario, sino una consecuencia del enfoque creativo a la ecología. En una de las investigaciones de 2009, los periodistas encontraron una embarcación hundida frente a la costa de Vibo Valentia con contenedores de residuos médicos y químicos industriales. Entre los pescadores costeros se difundieron leyendas. No es un derrame en el mar, es la 'Ndrangheta que ahorraba al presupuesto gastos superfluos. Pero las autoridades locales prefieren guardar silencio, temiendo que una investigación abierta pueda terminar con la mano invisible. El grupo ha logrado controlar casi por completo la vida económica y política de la región. La 'Ndrangheta ha suprimido toda iniciativa económica local que pudiera de alguna manera liberar a la población de la dependencia financiera, ha infiltrado a sus partidarios y miembros en puestos estatales y ha aterrorizado de todas las formas posibles a la población local. Con aquellos que se atrevían a resistir, los mafiosos no se andaban con rodeos. Dejaban cachorros muertos, delfines o cabezas de cabra cortadas frente a sus puertas, destruían con martillos los escaparates de sus oficinas o tiendas, incendiaban sus coches. Red global, colonización de continentes. A finales de la década de 2010, la 'Ndrangheta se fortaleció en Canadá, Australia y Europa Occidental. Sus consejos afiliados operan en Toronto, Melbourne, Londres y Hamburgo. La diferencia con las redes de inmigrantes de Cosa Nostra en Estados Unidos radica en el fuerte vínculo con Calabria. Cualquier nombramiento e incluso las conspiraciones pasan por la Santa de San Luca. Según estimaciones de Transcrim, el Centro Italiano de Investigación sobre el Crimen Transnacional, menos de una cuarta parte de los ingresos de la 'Ndrangheta proviene de la región de origen, mientras que, por ejemplo, para Cosa Nostra, la famosa mafia siciliana es más del 60%. Esto demuestra que la mafia calabresa se ha vuelto verdaderamente global, a diferencia de sus colegas sicilianos. En Canadá, una andrina local adquirió una lujosa villa cerca del lago Ontario, donde organizan recepciones nupciales para los miembros de la organización. Durante estas bodas, se discuten planes de expansión en América Central y del Sur, y los flujos financieros se gestionan a través de fondos de inversión locales. En Australia, las bandas de la 'Ndrangheta se han fusionado con los clubes de motociclistas, convirtiéndose en su zona gris. Allí operan bajo los mismos principios. La sangre y el rito son más importantes que las armas. Los nombres bandidos de Sicilia han sido reemplazados por lobos de Aspromonte, pero los principios siguen siendo los mismos. La red de agentes incluye a exmiembros de los servicios secretos, abogados y financieros. Algunos de ellos limpian su trabajo de traje y corbata, presentándose como expertos en la lucha contra el crimen organizado, y por la noche preparan documentos estratégicos para la Santa. Evolución digital, cuando la tecnología sirve al crimen. La 'Ndrangheta moderna no se limita a montañas y santuarios. Son los mensajeros cifrados Sky SSC y EncroChat, utilizados por cientos de jefes y sus mensajeros antes de las grandes detenciones de 2021. Incluso la trampa del FBI Anom, diseñada para interceptar mensajes de criminales, solo atrapó a actores secundarios. El nivel superior de la criminale nunca confió en los gadgets estándar. Hoy, la 'Ndrangheta es una de las organizaciones internacionales más ricas. Sus ingresos ascienden a 53.000 millones de euros al año, controla aproximadamente el 80% de todo el tráfico de drogas en la UE, y cuanto más complejas son las condiciones en las que operan, mayores son los resultados que logran. Los clanes calabreses mantienen en alerta a las fuerzas del orden de más de 30 países del mundo. Las criptomonedas son una herramienta conveniente para los pagos transfronterizos. Bitcoin para grandes lotes de cocaína, Ether para inversiones en startups, Fantasma, Monero para pagos internos donde el anonimato es crítico. Los intercambios descentralizados permiten el intercambio de criptomonedas sin la participación de bancos y reguladores.
Incluso los mayores luchadores contra el lavado de dinero admiten, es posible rastrear la cadena de transacciones de la 'Ndrangheta, pero es extremadamente difícil demostrar su vínculo con un crimen. Guerra de clanes, crónica de la crueldad. Si Cosa Nostra, después del maxiproceso de 1986-1992, perdió su unidad, la 'Ndrangheta se fortaleció con las guerras de 1970-1991. La primera guerra, 1974-1977, causó unas 200 víctimas. La segunda, 1985-1991, hasta 700. Fue un periodo de violencia sin precedentes, tiroteos en los olivares, asesinatos en iglesias, explosiones en lugares públicos. En 1991, en Palmi, durante el carnaval, salir con fuegos artificiales significaba cortar el paso a los rivales. 2 muertos y decenas de heridos fueron el resultado de una batalla callejera entre San Luca y el clan de Stefano. En respuesta, siguieron masacres en Reggio Calabria, y luego dolorosas cadenas de venganza, cuando por cada asesinado había que pagar con una nueva muerte. Nore fue el punto álgido. 4 asesinatos en una hora en la plaza principal de la ciudad. Y solo entonces se llegó a una tregua frágil. En la ciudad de San Luca existen varios clanes familiares que durante mucho tiempo han estado en guerra entre sí. Paolo Nirta era uno de los jefes del clan Nirta Strangio. El grupo mafioso ha librado una feroz lucha durante casi 10 años con el otro clan rival Pelebotari. La lucha se agravó cuando, a raíz de sangrientos tiroteos el día de Navidad de 2006, fue asesinada la esposa del jefe Giovanni Luca Nirta. En esa ocasión también resultaron heridas 3 personas, incluido un niño de 5 años. Pero la venganza no es una tradición olvidada, sino una herramienta de presión política. En 2006-2007, los regalos sangrientos en Navidad, los ataques a las casas de los jefes, los asesinatos de niños fueron una reacción a los arrestos y a la Operación Parma. Y en agosto de 2007, la masacre de Duisburg se convirtió en el punto culminante de una larga guerra. El capturado Paolo Nirta es hermano de Giovanni Luca Nirta, arrestado después del asesinato en la ciudad alemana de Duisburg, y el padre de los 2 hermanos, Giuseppe, el jefe del clan, terminó tras las rejas en mayo como resultado de operaciones policiales exitosas contra la 'Ndrangheta. La detención de Paolo Nirta es importante para las fuerzas del orden también porque el acusado es cuñado de otro jefe de clan, Giovanni Strangio. Este hombre ha sido especialmente buscado durante un año ya que los investigadores lo consideran uno de los principales ejecutores de la masacre de Duisburg. El frente se extendió a toda la UE, desde los puertos de España hasta las villas rurales de Francia, desde las trampas del FBI en Estados Unidos hasta las bases secretas en África Occidental. Los conflictos comenzaron a adquirir un carácter internacional, involucrando en su órbita a grupos sirios y egipcios. Quienes vivieron estas guerras no recuerdan las fechas, sino los nombres: Sepe, Scacchiera, Nero Papa. Cada uno de ellos llevaba su marca, desde el apodo hasta un tipo especial de tatuaje, el pasaporte de sangre. Sus hazañas y traiciones se convirtieron en leyendas que se transmiten dentro de las Ndrangheta en el corazón de la noche, acompañadas de susurros y tintineo de hojas. Batallas judiciales, Operación Rinascita Scott. Entre 2019 y 2021, la Fiscalía italiana llevó a cabo el mayor juicio contra la mafia en el país de los últimos 30 años, la Operación Rinascita Scott. En un búnker especialmente construido en la Mesia Terme, se llevó ante los tribunales a 3 imputados, de los cuales 207 fueron condenados a un total de 200 años de prisión. Las sentencias emitidas concluyeron un proceso de 3 años, resultado de una investigación a gran escala dirigida por el fiscal Nicola Gratteri, un hombre bajo escolta desde 1989, debido a amenazas mafiosas. Gratteri declaró que el objetivo principal de la acusación era demostrar el grado de influencia de la 'Ndrangheta en todos los aspectos económicos, administrativos y políticos de la vida de la región. Esta es una sentencia muy seria y estamos muy satisfechos. Finalmente hemos demostrado que existe una red de funcionarios, empresarios y políticos que hacen negocios con los clanes calabreses. Los testigos revelaron al tribunal detalles como armas ocultas en las criptas de los cementerios, drogas transportadas en ambulancias y marihuana cultivada cerca de los depósitos municipales de agua potable. Los mafiosos golpeaban, secuestraban o asesinaban a los oponentes particularmente obstinados. Código de honor en el siglo XXI. Hoy, en la era de las comunicaciones móviles e Internet, la 'Ndrangheta conserva la sacralidad de sus ritos. Sí,
Las herramientas digitales han acelerado la comunicación, pero no han abolido la sangre y el rito. El paso de poderes por videollamada es imposible. Cada candidato debe superar personalmente la prueba en la montaña, ofrecer un sacrificio, pronunciar las palabras del antiguo hechizo y cruzar la frontera del secreto. La omertá se ha enriquecido con nuevas capas. El silencio no significa simplemente la ausencia de discursos sobre el asunto. Es la negativa a utilizar servicios que podrían ser comprometidos. No solo los teléfonos comunes, sino también los mensajeros secretos sin un encuentro personal. Cada reunión se acompaña de un rito de pureza, una inspección minuciosa, una promesa jurada renovada de no revelar los detalles a nadie. Usura. Programas humanitarios. En las condiciones de la crisis económica global, los representantes de la 'Ndrangheta no solo lograron ganar cientos de miles de millones de euros, sino que también ofrecieron a sus compatriotas una serie de programas humanitarios. El esquema de la usura era extremadamente simple. El grupo estaba dispuesto a prestar dinero para el desarrollo de negocios no solo a altas tasas de interés, sino también a cambio del propio negocio. Posteriormente, cuando el deudor de hecho había devuelto la totalidad de la deuda, la 'Ndrangheta aumentaba bruscamente la tasa de interés y proponía al empresario que renunciara voluntariamente a su actividad. En caso contrario, el rechazado se enfrentaría a la invalidez o al cementerio. Al final, bajo el control de los calabreses, provenientes de una de las regiones más pobres de Italia, terminaron la mayoría de las grandes fábricas, empresas constructoras y corporaciones en el rico norte económico. Se cree que controlan más de un tercio de los negocios sumergidos del país y que sus ingresos ascienden a decenas de miles de millones de euros. Los clanes familiares de la 'Ndrangheta poseen acciones de refinerías de petróleo, puertos marítimos e incluso han comprado todos los contratos de construcción en las regiones clave. Pentiti, una grieta en el muro del silencio. Sí, el número de pentiti está creciendo. Si en la década de 2000 eran alrededor de 50, en la década de 2020 superan los 300. Las razones: largas condenas, miedo por las familias, cansancio de una guerra sin fin. Entre los pentiti se observa un aumento del número de mujeres y jóvenes no nacidos en Calabria, pero involucrados en el negocio criminal. Algunos de ellos se han convertido en testigos clave en los procesos Rinascita Scott, donde se presentaron más de 300 imputados y 900 testigos. Pero la 'Ndrangheta reacciona. Crea nuevos rangos de abadesa y avvocata de cosa, a través de los cuales intercepta el potencial de los nuevos pentiti, ofreciéndoles juramentos alternativos y misiones especiales. No se trata solo de filtración, es un intento de mantener los lazos de sangre a pesar de las realidades cambiantes. Operaciones internacionales, un golpe a la red global. La 'Ndrangheta no es solo un problema italiano. Es un desafío transnacional que exige respuestas globales. La operación Eureka 2020, con la participación de Europol y servicios estadounidenses, llevó al arresto de aproximadamente 500 personas en 10 países. Arquímedes y Linterna continuaron el trabajo centrándose en los flujos financieros, en lugar de los sicarios. En 2008, la policía italiana arrestó a más de 300 personas en el marco de una operación contra la red mafiosa 'Ndrangheta. Entre los detenidos se encuentran el jefe y varios miembros de alto rango del grupo, importantes empresarios y funcionarios. Los arrestados están acusados de asesinatos, extorsiones y lavado de dinero, tráfico de armas y drogas. En 2023, en Calabria, la policía llevó a cabo una operación a gran escala para ejecutar órdenes de arresto contra 43 personas vinculadas al clan mafioso 'Ndrangheta. Entre los detenidos, también varios políticos calabreses. En mayo del mismo año, se informaron de redadas que llevaron al arresto de más de 160 personas. En 2023, la policía alemana y de otros países europeos, en colaboración con Europol, llevó a cabo una gran operación especial contra la mafia italiana 'Ndrangheta. Esto demuestra que la lucha contra la mafia calabresa se ha convertido en una tarea verdaderamente internacional. El principio es simple. Un golpe al dinero debilita los lazos. Un golpe a los lazos destruye los rituales. Y la ruptura de los rituales socava el contrato de sangre. Solo así se puede desmantelar lo que durante siglos ha sido ensamblado bajo el velo de ritos sagrados. Consecuencias económicas. Los economistas del Banco de Italia realizaron un estudio detallado sobre la influencia de la 'Ndrangheta en la economía legal.
encontraron una fuerte influencia negativa de la mafia en el nivel de empleo a largo plazo. El paso de un municipio del 10% inferior, con menor penetración mafiosa, al 10% superior, con mayor penetración, conduce a una reducción del crecimiento del empleo de 28 puntos porcentuales en 40 años. Las empresas capturadas por la mafia tienen una probabilidad extremadamente alta de salir del mercado, pero en esta guerra no hay una batalla final, es más bien una maratón, donde cada generación de procesos y operaciones solo impulsa la lucha a una nueva vuelta. Y la 'Ndrangheta sabe correr mucho tiempo. Su corazón, generación tras generación, se nutre de sangre antigua y su cerebro actualiza constantemente los esquemas tecnológicos. Sin embargo, recientemente han aparecido noticias según las cuales la 'Ndrangheta ha perdido su hegemonía absoluta en el mercado europeo debido a la activación de grupos criminales de los Balcanes, aunque todavía mantiene una posición de liderazgo. Los fiscales e investigadores italianos a menudo se quejan de que sus colegas europeos subestiman la penetración de la mafia calabresa en sus países. Pizzo y extorsión. Impuestos de sangre. Cuando se habla de mafia, lo primero que viene a la mente es el pizzo, la extorsión, disfrazada de protección. Para la 'Ndrangheta, el pizzo se ha convertido no solo en una fuente de ingresos, sino en una compleja operación financiera con elementos de un impuesto estatal. Pequeñas tiendas, restaurantes y talleres se ven obligados a pagar una tasa de seguridad por la inviolabilidad de la mercancía y el negocio. Pero detrás de cada euro de extorsión se esconde un ejército de abogados, contables y expertos en flujos financieros. Los recibos se redactan de tal manera que el propio empresario firma voluntariamente un contrato. A principios de la década de 2000, la Asociación Nacional de Pequeños Empresarios italiana realizó una investigación. El 85% de las empresas calabresas denunciaba un aumento catastrófico de los costes de seguridad y pagos opacos a fuerzas privadas locales. La rentabilidad del pizzo se estimaba en 3-4 mil millones de euros al año, y las pérdidas para la economía regional en el 2% del PIB. Además, incluso en las pequeñas zonas de influencia de las ndrine, el pizzo se recaudaba con precisión automática, cuotas mensuales fijas, porcentajes sobre la facturación, multas por retraso en el pago y bonificaciones por lealtad. A diferencia de otros grupos criminales, donde la solicitud de dinero tenía un carácter personal, tú me debes X, la 'Ndrangheta pasó a un sistema de recaudación automatizado hasta con mensajes de texto para las fechas de vencimiento de pago. De este modo, el pizzo se transformó en una fuente de ingresos multimillonaria que, con pagos regulares, garantizaba el funcionamiento ininterrumpido de toda la infraestructura de la ndrine, desde los grupos operativos hasta los canales de suministro. Los empresarios locales bromean diciendo que los impuestos de la 'Ndrangheta son más fiables que los estatales. La pistola te obligará a pagar a tiempo y si el Estado se retrasa, solo quedan trámites. Usura y programas humanitarios. Revisado. Extorsión y usura se fusionaron en un único esquema de programas humanitarios. Los mafiosos prestan dinero atrayendo a las empresas con tasas de interés ventajosas, pero luego imponen multas y penalizaciones insensatas, una tasa del 5% al mes y una penalización del 50% por el retraso. Ante la falta de voluntad de devolver el dinero, la víctima voluntariamente ponía a la venta sus bienes. Todas las transacciones se realizaban a través de oficinas de la felicidad o bufetes de abogados que legalizaban las operaciones. Como resultado, empresas del norte de Italia, inmuebles de alto valor y grandes terminales portuarias terminaron bajo el control de los calabreses, originarios de una de las regiones más pobres de Italia. Fue precisamente esta técnica la que permitió a la 'Ndrangheta transformar las actividades comerciales adquiridas en un instrumento legal para el lavado de dinero. La proximidad de la justicia territorial y la corrupción de jueces adecuados permitían llevar a cabo las transacciones sin largas demandas judiciales y embargos. Este esquema dio origen a lo que más tarde se llamó la captura del Estado desde dentro, cuando la mafia gestiona no solo la economía en la sombra, sino también las palancas clave del poder. Inteligencia competitiva. El análisis de la sangre. La 'Ndrangheta ha transformado la recopilación de información en una ciencia. Sus contables analizaban indicadores económicos regionales, encuestas electorales de alcaldes, relaciones entre las élites empresariales y dinámicas criminales.
Con la ayuda de informantes entre los funcionarios municipales, los criminales obtenían acceso a documentos de licitación, presupuestos y planes de desarrollo urbano. Con base en estos datos, predecían el campo de conquista y determinaban las estrategias de expansión, dónde llegar el próximo otoño y dónde esperar 1 o 2 años. Los informes eran diarios, y en el mandamento cada semana se discutían las opciones para conquistar nuevas cuotas de mercado, incluyendo proyectos legales, construcción de complejos residenciales, desarrollo de áreas verdes, promoción del turismo de montaña. Cada locale mantenía su propia base de datos sobre personas influyentes, jueces, fiscales, policías, políticos y empresarios, fotografías, documentos sobre decisiones pasadas, conexiones con otras estructuras, todo se acumulaba y sistematizaba. Un papel importante lo desempeñaban los cuellos blancos, abogados, contables y consultores que proporcionaban acceso a bases de datos internas, ayudaban a formular solicitudes oficiales y a eludir controles. No se trataba de espionaje a nivel de pasar un papelito por medio de un transeúnte, sino de una verdadera investigación empresarial con modelos financieros y evaluaciones de riesgos. Los sistemas de videovigilancia e interceptación de la policía revelaban solo una pequeña parte de esta red. La 'Ndrangheta daba prioridad a los contactos personales, a los enlaces a través de mujeres en las familias, a los empleados de servicios y a los informantes entre los bandidos desertores. Cada pentito, nombrando nombres y explicando los vínculos, dibujaba un mapa de relaciones que luego era analizado por servicios especiales. Recrudecimiento post-pandemia. Nuevos horizontes. La pandemia de COVID-19 no fue solo un desafío para la 'Ndrangheta, sino también una oportunidad. Cuando Europa se encerró en cuarentena, la mafia triplicó sus actividades en los sectores de entregas y logística, utilizando sus propios canales de distribución de productos y medicamentos. Las redadas negras en los almacenes de equipos de protección y desinfectantes se convirtieron en parte de los programas sociales del grupo, sangre y mecenazgo en un solo paquete. Por un lado, los mafiosos abrieron cocinas gratuitas para ancianos y necesitados, orientando la opinión pública a su favor. Por otro, el sector minorista y farmacéutico quedaron bajo control, las superficies de los almacenes se alquilan a empresas amigas, y los contratos para el suministro de equipos y medicamentos se redactan en jurisdicciones offshore. Así la 'Ndrangheta reforzó sus posiciones no solo en el mundo criminal, sino también en la sombra de la economía legal. Ciberdelincuencia. Un nuevo frente. En los últimos años, la 'Ndrangheta ha extendido sus actividades al ciberespacio. Los ataques informáticos con software de rescate, ransomware, se han convertido en una nueva fuente de ingresos. Las empresas pagaban rescates en criptomonedas para restaurar sus datos. Entre las víctimas se encontraban también los competidores de las casas de apuestas mafiosas y las instituciones estatales del sur de Italia. En el contexto de la transición universal a los servicios electrónicos, los delitos informáticos generaron a la 'Ndrangheta decenas de millones de euros. Para ejecutar operaciones complejas, los criminales contrataban grupos de hackers externos, a menudo de Europa del Este, y ellos mismos permanecían en la sombra. Este modelo de subcontratación permitía reducir los riesgos y mantener la integridad de la organización. Startups fintech en la sombra, bajo el manto de la innovación. La 'Ndrangheta ha invertido en startups fintech que ofrecen soluciones para micropagos, préstamos descentralizados e intercambios de divisas. A menudo se trataba de pequeñas empresas con un historial legal y una reputación limpia, pero parcialmente gestionadas a través de fiduciarios. Los proyectos prometedores recibían inicialmente 1 o 2 millones de euros de inversión, seguidos luego por una afluencia de decenas de millones. A través de estas startups, la 'Ndrangheta probó nuevos esquemas de transferencia y lavado de fondos, micropagos de 100 en 200 euros sin enlaces a datos personales, carteras para el seguimiento de transacciones y carteras negras para operaciones anónimas. Como resultado, varias empresas fueron adquiridas por completo bajo el pretexto de fusiones empresariales, y sus soluciones tecnológicas se integraron en la infraestructura mafiosa. Turismo criminal. La cruzada del código. La 'Ndrangheta ha desarrollado un nuevo tipo de turismo criminal. En el periodo post-COVID, los cafés club, los anticafés y los espacios de coworking se convirtieron en lugares de encuentro para los jefes, ya no en las montañas, sino más cerca de la civilización.
Prostitutas, agencias de lavado de dinero y centros de inversión organizaron tours de formación para los nuevos miembros, lecciones sobre el código de la omertá, masterclasses sobre gestión financiera y demostraciones de antiguos rituales. Estas mesas redondas se celebraban en lugares neutrales, desde los Alpes suizos hasta el Algarve portugués, pero toda la comercialización era estrictamente confidencial. Las invitaciones se enviaban a través de mensajes cifrados y las direcciones se especificaban una hora antes del inicio. Muchos novatos veían la Ndrangheta por primera vez no a través de leyendas, sino en vivo. Trajes elegantes, corbatas, millones de euros sobre las mesas y la penumbra de una sala llena de humo. Derecho moderno y sindicato criminal. La Ndrangheta ha estudiado a fondo la legislación de los 24 países en los que opera. Unidades legales especiales, compuestas por abogados experimentados, analizan futuros cambios en las leyes antimonopolio, fiscales y anticorrupción. Cuando en 2024 la Unión Europea discutía una directiva para endurecer el control sobre los intercambios de criptomonedas, la Asociación Europea para la Innovación y la Blockchain, afiliada a la Ndrangheta, obtuvo un aplazamiento de 2 años para la identificación obligatoria de usuarios. Durante este periodo, el grupo implementó sus propios esquemas operativos en decenas de intercambios en toda Europa, asegurándose una zona de no interferencia y ganando tiempo para aumentar sus volúmenes. En Italia, la Ndrangheta cuenta con una red de agentes de la Fiscalía, empresarios y funcionarios dispuestos a advertir sobre redadas inminentes, proporcionar copias de materiales operativos e incluso influir en las decisiones judiciales. Para evitar sonados manos limpias, los clanes utilizan esquemas de patrocinio. Nombran para cargos administrativos a candidatos leales que luego aprueban automáticamente las licitaciones y no interfieren en los procedimientos judiciales oficiales. Como resultado, los tribunales locales en casos de pizzo y extorsión dictaban solo sentencias suspendidas, y los empresarios preferían resolver en el lugar las multas a través de la mediación del contable. Esto permitía mantener la ilusión de combatir a la mafia mientras el sindicato criminal fortalecía sus posiciones en el poder legislativo y ejecutivo. Santa y política, el poder tras bambalinas. La Ndrangheta comprendió hace tiempo que el verdadero poder no reside en las armas, sino en los despachos. En Calabria, las Ndrin invirtieron en campañas electorales, asegurando una bolsa de votos para ciertos candidatos. El esquema es simple: por cada voto prometido se paga una suma fija y luego los diputados electos devuelven la deuda a través de Uzbekbashi, obteniendo contratos estatales y facilidades administrativas. Así, en las elecciones de 2022, varios alcaldes fueron descubiertos en connivencia con las redes de la Ndrangheta, pero los casos no llegaron a buen puerto, ya que los diputados obtuvieron inmunidad. Uno de los casos más sonados son las acusaciones de vínculos con la Ndrangheta de senadores de diversas regiones. En una entrevista a Le Monde, uno de los viceministros admitió: «Prefiero tener relaciones comerciales con los calabreses que con los burócratas alemanes», lo que desató un escándalo internacional y una investigación del fiscal general europeo. Pentiti, una grieta en el muro del silencio, revisado. Hasta hace poco, la Ndrangheta no contaba con más de 50 miembros pentiti, arrepentidos. Hoy, su número supera los 300. Las razones: largas condenas, miedo por las familias, cansancio de las incesantes guerras internas. Los nuevos pentiti son cada vez más mujeres y jóvenes, no vinculados por lazos de sangre a Calabria. El colapso de la omertá es una grave señal de alarma para la Santa. Uno de los casos más sonados es la confesión de Vincenzo Caputo, quien describió el esquema de gestión financiera: lavado de dinero a través de intercambios de criptomonedas en Estonia, agencias inmobiliarias ficticias en el Reino Unido e inversiones en startups en Israel. Sus testimonios permitieron confiscar bienes por más de 200 millones de euros, pero la Ndrangheta compensó rápidamente las pérdidas. Aparecieron nuevos rangos de abadesa y avocata de cosa, que prometían a los pentiti protección y juramentos alternativos. Operaciones mundiales, una respuesta global. La Ndrangheta no es solo un problema italiano. En 2020, la operación Eureka, con la participación de Europol y el FBI, llevó al arresto de más de 500 personas en 10 países. Las operaciones Arquímedes y Linterna se dirigieron a los flujos financieros, bloqueo de cuentas offshore, incautación de sociedades offshore
y confiscación de inmuebles. Pero Crimen Infinito de 2010 demostró, cuanto más dura es la presión, más descentralizada se vuelve la organización. Los golpes a los centros provocan la desintegración de los anillos, pero nuevos locales ocupan rápidamente los nichos liberados. En Alemania y Australia, los servicios secretos han creado unidades internacionales para combatir a la 'ndrangheta. En 2023, Europol y la policía alemana llevaron a cabo la mayor operación especial contra el sindicato criminal en Europa. Decenas de figuras clave fueron arrestadas, se incautaron bienes por 150 millones de euros. Pero incluso aquí la mafia estaba preparada. En la red de consejos afiliados ya se estaba llevando a cabo un proceso de reformateo de la estructura y los miembros periféricos de la criminale se habían dado a la fuga transfiriendo los poderes a testaferros. Consecuencias económicas. La ruptura del pulso de las regiones. Un estudio del Banco de Italia demostró que las regiones con una fuerte penetración de la 'ndrangheta pierden en promedio 28 puntos porcentuales de crecimiento del empleo en 40 años. Las inversiones no van donde los impuestos son más altos que las tasas impositivas del Estado. A corto plazo, las empresas capturadas por la mafia muestran un repunte de los ingresos gracias a la legalización de fondos ilícitos. Pero luego sobreviene el efecto de estancamiento. Las pérdidas aumentan y las deudas se acumulan. Los expertos lo llaman enfermedad mafiosa crónica de la economía, cuando en la superficie parece que la economía está creciendo, pero bajo el capó hay un motor oxidado, esquemas enmohecidos y un pizzo empapado en gasolina, se derramará de todos modos en la primera curva. Futuro. ¿Quién ganará la etapa? La 'ndrangheta sabe adaptarse a las amenazas del siglo XXI. Desde los ciberataques hasta las pandemias, desde la globalización de la economía hasta el endurecimiento de las leyes, pero su vulnerabilidad es la sangre. El código de la sangre la ha unido durante siglos, pero en la era de la movilidad y las migraciones, el instinto visceral de la familia se debilita. La joven generación se pregunta cada vez más el por qué por encima del cómo. Una respuesta global al desafío de la 'ndrangheta requiere no solo arrestos y juicios, sino también la restauración de las comunidades, ascensores sociales, transparencia económica, cultura del Estado de Derecho. Sin esto, la sangre se convertirá solo en óxido, que corroerá la estructura de la organización desde dentro. Entonces la madre en San Luca no resistirá a las nuevas generaciones, que elegirán la luz en lugar de las tinieblas. En Reggio Calabria, en las oficinas de Europol y el FBI, en las salas de los tribunales de Roma y Berlín, no solo se combate la delincuencia, se lucha por el alma de las regiones, donde la mafia se ha convertido en un Estado dentro del Estado. Y solo el tiempo dirá si el derecho moderno logrará derrotar el antiguo código de la omertá y reemplazar la cultura de la sangre con el código de la justicia. Año tras año, mientras la mafia del Aspromonte Calabrés fortalecía sus posiciones, las autoridades italianas intentaban con todas sus fuerzas demostrar que la 'ndrangheta no es solo un grupo criminal, sino un contraestado con sus propios tribunales, leyes e impuestos. En la cuarta parte, nos adentramos en el último eslabón del ciclo de la 'ndrangheta, cómo las antiguas canciones de sangre fueron reemplazadas por los códigos legales, cómo los castigos corporales dieron paso a los procesos judiciales, y por qué la lucha infinita por la justicia se transforma cada vez más a menudo en un espectáculo, donde los titiriteros permanecen en la sombra. Tribunales contra la Santa. La operación Rinascita Scott en la Mesia Terme se ha convertido en un símbolo de la determinación del Estado. En un búnker especialmente construido, donde las paredes estaban revestidas con dientes de cemento de 100 kilovatios, se presentaron 338 imputados, de los cuales 2 recibieron sentencias por un total de 200 años de prisión. Aquí resonaron a viva voz los nombres de los capo criminal y del mastro de jornada, pero bajo la máscara de los acusados solo se ocultaban figuras, reemplazadas por decenas de nuevos rostros. El tribunal mostró la estructura: 3 coroneles, mastro general, capo sociedad, contable, 3 mandamentos e innumerables locale. Durante el proceso, el fiscal Nicola Gratteri, bajo escolta desde 1989, enfatizó: hemos demostrado que la 'ndrangheta lo controla todo, la economía, la política, incluso los sacramentos. Pero el público nunca vio a los verdaderos jefes, que se mantuvieron en la sombra enviando a los tribunales a jóvenes sin rumbo, cuya suerte sirven de ejemplo de domesticación de los salvajes.
pero no socavan el verdadero poder de la santa. Frente mediático, la imagen como arma. Si antes la 'Ndrangheta se ocultaba en la oscuridad de los túneles y gargantas boscosas, desde mediados de la década de 2010 utiliza activamente los medios de comunicación. Videos enfáticos sobre las peregrinaciones a la Madonna de Polsi sirven un doble propósito: ocultar los encuentros reales de los equipos bajo la apariencia de procesiones religiosas y convencer a los jóvenes de que el código de honor no es un crimen, sino una tradición cultural. Blogueros, presumiblemente financiados por fondos independientes, publican historias alternativas sobre Calabria, donde la 'Ndrangheta es una garantía de orden para los pobres. En los contenidos de YouTube, con vistas de senderos de montaña y la antigua iglesia, se vislumbran imágenes borrosas de riquezas incalculables, villas adquiridas, coches caros, almacenes secretos. Al mismo tiempo, en la pantalla no hay criminalidad, solo el rostro de la mafia, sin sangre, con un auténtico sentido de patriotismo autóctono y responsabilidad por la gente común. Los anuncios de empresas legales, que supuestamente trabajan en nombre de la familia, cubren cualquier mención negativa. Nueva ola de demandas judiciales, Operación Old Bridge y spin-offs. A pesar de los esfuerzos mediáticos, las fuerzas del orden no permiten que la 'Ndrangheta se apoye en la impunidad. Después de Rinascita Scott, le siguió la Operación Old Bridge, 2014, con la participación del FBI y la policía italiana, que afectó los lazos con los sindicatos estadounidenses. Decenas de intermediarios y mensajeros fueron arrestados, pero incluso aquí los principales líderes del grupo quedaron fuera de su alcance. Los años siguientes trajeron una serie de spin-offs, operaciones locales dirigidas a Andrain individuales: Poliana en Canadá, Airstrike en Australia, Typhoon en Europa Occidental. Cada una de ellas condujo a varias sentencias exitosas, pero fue solo una pequeña limpieza en comparación con la escala global de la 'Ndrangheta. Lavado de dinero a través de la caridad y proyectos públicos. A mediados de la década de 2020, la mafia está adquiriendo nuevas formas de legalización: fondos de ayuda para los necesitados, programas de apoyo a personas mayores, patrocinios de clubes deportivos. Las acciones benéficas bajo el lema La 'Ndrangheta ayuda involucran a ciudades enteras: comidas gratuitas, renovaciones de guarderías, vacaciones subvencionadas para escolares. Detrás de todo esto hay un único objetivo: demostrar una misión social y obtener acceso a subvenciones públicas. En Milán y Roma se abren puntos de apoyo social, registrados como organizaciones sin fines de lucro, pero financiados a través de las oficinas de la felicidad. Estas estructuras no son controladas con la misma precisión que las empresas comerciales y permiten ocultar los volúmenes reales de pagos con fines benéficos. Infiltración en el sistema judicial. Una de las direcciones clave ha sido la penetración en el notariado, la fiscalía y el cuerpo judicial. El sindicato criminal analiza cuidadosamente los planes de carrera de los futuros jueces, ofreciendo ayuda a sus parientes. Como resultado, en algunas instancias de casación aparecen decisiones que revisan sentencias por extorsión y lavado de dinero. Los fiscales a veces reciben señales anónimas sobre la inviolabilidad de los objetivos y se niegan a realizar investigaciones para mantener el orden público. Este método de frialdad a través de la incertidumbre legal permite a la 'Ndrangheta ganar tiempo y crear obstáculos para fiscales y policía, alianzas en la sombra con otras redes criminales. En el siglo XXI, la rígida verticalidad de la 'Ndrangheta se ha integrado con alianzas horizontales, con los carteles colombianos, los sindicatos albaneses, las bandas de los Balcanes, incluso la yakuza japonesa. Acuerdos de no agresión y división de esferas de influencia se firman con contratos escritos y orales. Las operaciones conjuntas de transporte de cocaína y metanfetaminas a través de África Occidental y Oriente Medio han aumentado los ingresos en un 15% en 2 años. Las alianzas tácticas permiten a la 'Ndrangheta utilizar canales ajenos, permaneciendo al mismo tiempo invisible. Caída de la omertá, mujeres y cuellos blancos. Tradicionalmente se consideraba que la 'Ndrangheta era un club solo para hombres. Sin embargo, para 2025 están surgiendo cada vez más mujeres millonarias y empresarias. Gestionan la contabilidad, administran propiedades inmobiliarias y supervisan negocios internacionales. Los éxitos de las mujeres pentite, colaboradoras de la justicia, en los tribunales inspiran a otras.
En los últimos 3 años, el porcentaje de mujeres entre los Pentiti ha pasado del 10 al 28%. Los cuellos blancos, abogados, financieros, especialistas en TI, se han convertido en quienes escriben la próxima fase de la Ndrangheta, crean redes offshore, desarrollan software para el cobro automático y el balanceo de cuentas y elaboran procedimientos de elusión dentro de los sistemas bancarios. Pandemia y nueva arquitectura económica. Durante la pandemia de COVID-19, la mafia amplió su asistencia social, mascarillas gratuitas, pruebas e incluso vacunas. A nivel local se crearon centros de salud y los pagos por coronavirus pasaron a través de ONG mafiosas. El periodo pospandemia fue un momento de consolidación de activos, sector hotelero, aviación, helicópteros para tours VIP, al santuario de la Madonna de Polsi. Las inversiones se dirigieron a cadenas hoteleras en Grecia y España, así como a una red de clínicas de salud en Austria. Nicola Gratteri, el fiscal bajo escolta eterna. Si la Ndrangheta es una hidra de 1000 cabezas, Nicola Gratteri es quien obstinadamente la cercena una tras otra, sabiendo que en lugar de cada cabeza crecerán otras nuevas. Desde 1989, este fiscal calabrés de 65 años vive bajo escolta permanente. 15 carabineros lo acompañan 24 horas al día. No ha estado en un restaurante desde principios de los 90, no va al cine, no pasea por las calles sin chaleco antibalas. En 1993 sufrió 3 intentos de asesinato en 3 semanas. En 2005 la policía encontró un arsenal de armas destinado a su eliminación, lanzagranadas, fusiles automáticos e explosivos. Gratteri no es solo un fiscal, es el arquitecto de la lucha moderna contra la Ndrangheta. Bajo su dirección se llevó a cabo la operación Rinascita Scott, que resultó en el arresto de 338 personas y la condena a un total de 2.200 años de prisión. Su filosofía es simple y dura. Solo la Constitución determina mi comportamiento. Un enfoque duro puede reducir el número de mafiosos en un 80% en 10 años. Él no se centra en arrestos espectaculares de jefes individuales, sino en la destrucción metódica de la base económica de la organización. Confiscación de bienes, bloqueo de cuentas, ruptura de los lazos entre el negocio legal e ilegal. Pero incluso Gratteri admite, esta lucha es interminable. Podemos encarcelar a cientos, pero miles seguirán libres. Mientras en Calabria no haya una alternativa, una economía normal, educación, perspectivas, los jóvenes elegirán la mafia. Sus palabras están confirmadas por las estadísticas. Por cada miembro de la Ndrangheta arrestado, hay 5 nuevos reclutas, la mayoría de los cuales son jóvenes de 16-20 años, para quienes la mafia es el único ascensor social en una región deprimida. Mujeres de la Ndrangheta, de la sombra al poder. Tradicionalmente, la Ndrangheta era considerada un club de hombres, donde las mujeres tenían reservado el papel de guardianas del hogar y educadoras de futuros mafiosos. Pero la realidad resultó ser más compleja. Las mujeres en la Ndrangheta siempre han desempeñado un papel clave, solo que este papel permanecía invisible para el mundo exterior. Las hermanas de la Omertá, así se llama a las mujeres que han obtenido un estatus especial en la organización. Participan en decisiones estratégicas, gestionan finanzas, llevan a cabo negociaciones con políticos y empresarios. Cuando los hombres están en prisión o huyen de la justicia, son las mujeres quienes toman las riendas del clan. Transmiten órdenes a los detenidos, coordinan las acciones de las diferentes Ndrine, gestionan las empresas legales a través de las cuales se lava el dinero. Pero el precio de este poder es alto. María Concetta Cacciola, del clan Bellocco, decidió testificar contra su marido y su familia. La venganza fue terrible. Sus parientes la obligaron a beber ácido muriático. Oficialmente murió por enfermedad. El mensaje para otras posibles traidoras fue extremadamente claro. La sangre es más importante que la vida. Sin embargo, en los últimos años el número de mujeres pentite ha aumentado. Si en la década de 2000 eran pocas, para 2000 representan casi el 30% de todos los miembros pentiti de la Ndrangheta. Las razones son diversas: cansancio de la violencia, deseo de proteger a los hijos, miedo por su propia vida. Muchas de ellas son madres que no quieren que sus hijos repitan el camino de los padres. Sus testimonios son particularmente valiosos. Las mujeres conocen los esquemas financieros, los vínculos con los políticos, la cocina interna de la organización. ¿Es gracias a las mujeres pentite?
que las fuerzas del orden han logrado desvelar los esquemas de lavado de dinero a través de fundaciones benéficas y guarderías. Tecnologías contra tradiciones. La batalla en el ciberespacio. La Ndrangheta se resistió durante mucho tiempo a la digitalización, considerando que los métodos de comunicación tradicionales, encuentros personales, notas transmitidas por personas de confianza, eran más fiables que cualquier tecnología. Pero la realidad obligó a la adaptación. A principios de la década de 2020, la organización adoptó los mensajeros cifrados SkySEE y EncroChat, que se presentaban como WhatsApp para criminales. Cuando en 2021 las fuerzas del orden violaron estas plataformas, se interceptaron millones de mensajes. Cientos de miembros de la Ndrangheta en todo el mundo fueron arrestados. Pero los jefes más importantes permanecieron inalcanzables. Nunca confiaron en las soluciones masivas. El capo criminal y su círculo más cercano utilizaban sistemas de comunicación propios, desarrollados por especialistas en TI contratados específicamente. Algunos de estos sistemas operaban sobre la base de la cadena de bloques, blockchain, lo que los hacía prácticamente irrastreables. Paralelamente, la Ndrangheta comenzó a dedicarse a la ciberdelincuencia. Los ataques de ransomware, software de rescate, se convirtieron en una nueva fuente de ingresos. Las empresas pagaban un rescate en criptomoneda para restaurar el acceso a sus datos. Entre las víctimas se encontraban bancos, hospitales e instituciones gubernamentales. Para llevar a cabo los ataques, la Ndrangheta contrataba a grupos de hackers de Europa del Este, manteniéndose así en la sombra. Este modelo de externalización permitía minimizar los riesgos y mantener el anonimato. Huella económica. Cómo la mafia mata a las regiones. El estudio del Banco de Italia de 2022 arrojó cifras que sorprendieron incluso a los economistas más experimentados. Los municipios con un alto nivel de penetración de la Ndrangheta pierden en promedio 28 puntos porcentuales de crecimiento del empleo en 40 años. Esto no es una estadística abstracta, son los destinos de millones de personas, privadas de un trabajo normal, de perspectivas, de un futuro. El mecanismo de destrucción es simple y eficaz. Primero, la mafia captura una empresa a través de la corrupción, la intimidación o la violencia directa. En los primeros años, los ingresos de la empresa crecen bruscamente, gracias a la legalización de dinero criminal. Pero esto es una ilusión de crecimiento. En realidad, la empresa se convierte en un instrumento de lavado de dinero. Su actividad económica real se reduce. Aumentan las deudas, crece el apalancamiento financiero, disminuye el capital propio. Después de unos años, la mayoría de estas empresas quiebran o se transforman definitivamente en cascarones vacíos. Pero el daño principal no está en las empresas individuales, sino en el debilitamiento sistemático de la economía regional. Los inversores no van donde la mafia controla los negocios. Los jóvenes talentos se van. Solo quedan aquellos que no tienen elección y se unen a las filas de la mafia. El círculo vicioso se cierra. En 2004, los ingresos por contratos públicos amañados en Calabria ascendían a más de 4.700 millones de euros, el 18,6% de toda la riqueza producida en la región. Esto significa que casi 1 de cada 5 euros ganados en Calabria pasó por las manos de la mafia. Los empresarios consideran los pagos del pizzo una partida pasiva inevitable del presupuesto, tan obligatoria como el alquiler o los salarios. Operaciones internacionales. Una respuesta global a una amenaza global. La Ndrangheta dejó de ser hace tiempo un problema italiano. Sus ramificaciones han llegado a todos los continentes, y combatirla solo es posible con esfuerzos conjuntos. La operación Eureka en mayo de 2023 se convirtió en la mayor operación internacional contra la mafia calabresa. 2 personas arrestadas en 10 países, 770 policías empleados, bienes confiscados por millones de euros, revelando conexiones con 40 países. Pero es solo una gota en el océano. En Alemania, en 2023, se llevó a cabo una operación a gran escala separada contra la Ndrangheta con la participación de Europol. En Canadá, la operación Syndicate de 2009 condujo al arresto de 15 personas y la confiscación de bienes por 35 millones de dólares. En Australia, la operación Ironside detuvo a 383 imputados. Cada una de estas operaciones es un éxito, pero la Ndrangheta sabe cómo recuperarse. El problema es que los sistemas jurídicos nacionales no están sincronizados. Lo que es un delito en Italia puede ser legal en otro país. Las zonas offshore ofrecen refugio al dinero criminal.
Funcionarios corruptos en diferentes países protegen los intereses de la mafia. Incluso cuando se logra arrestar a un jefe importante, su lugar es rápidamente ocupado por otra persona. Papa Francisco y la excomunión. Cuando la Iglesia declara la guerra. En 2014, el Papa Francisco, durante una visita a Calabria, realizó un gesto sin precedentes. Excomulgó públicamente a todos los miembros de la 'Ndrangheta. Aquellos que en su vida siguen el camino del mal, como hacen los mafiosos, no tienen nada que ver con Dios. Están excomulgados de la Iglesia. No fue un gesto simbólico, sino un verdadero acto canónico. Para una organización que siempre se había atrincherado detrás de simbolismos religiosos, que había utilizado el santuario de la Madonna de Polsi para sus ritos y consideraba al arcángel Miguel su patrón, esto fue un golpe en el corazón mismo de su identidad. La 'Ndrangheta construía su legitimidad sobre una mezcla de antiguas tradiciones y símbolos católicos. La excomunión papal destruyó esta construcción, pero el efecto real resultó ser limitado. Muchos miembros de la 'Ndrangheta continúan considerándose buenos católicos. Interpretan las palabras del Papa como política, no relacionada con su fe personal. El santuario de la Madonna de Polsi sigue atrayendo a peregrinos, entre los que no son pocos los mafiosos. Los sacerdotes locales se encuentran en una posición difícil. Oponerse abiertamente a la mafia significa firmar su propia sentencia de muerte. El futuro de la 'Ndrangheta. Grietas en los cimientos. La pregunta clave es, ¿puede la 'Ndrangheta sobrevivir al siglo XXI? Tiene tres ventajas principales. Los lazos de sangre que minimizan la traición, una estructura descentralizada, resistente a los arrestos, e inmensos recursos financieros derivados del control del mercado europeo de la cocaína. Pero también aparecen grietas. La globalización diluye los lazos de sangre. La joven generación, criada en Milán, Londres o Toronto, no siente la misma conexión con San Luca que sus abuelos. Las tecnologías hacen que la omertá sea menos fiable. Los mensajes interceptados conducen a arrestos. El creciente número de pentiti demuestra que la lealtad absoluta ya no está garantizada. Además, la 'Ndrangheta se enfrenta a una nueva competencia. Los grupos balcánicos se han activado en el mercado europeo de la droga. Los clanes albaneses desafían el monopolio calabrés sobre la cocaína. Los carteles mexicanos intentan entrar directamente en el mercado europeo, evitando a los intermediarios italianos. La 'Ndrangheta todavía domina, pero sus posiciones ya no son tan sólidas como hace 10 años. Los fiscales advierten, subestimar es mortal. Los fiscales italianos se quejan constantemente de que sus colegas europeos subestiman la penetración de la 'Ndrangheta en sus países. Cuando decimos que en Alemania o en los Países Bajos operan decenas de Ndrangheta, no nos creen. Piensan que es una exageración italiana. Y luego encuentran toneladas de cocaína en el puerto de Rotterdam. El problema es que la 'Ndrangheta no se comporta como la mafia tradicional. No hay asesinatos sonados, ni violencia demostrativa, ni padrinos con trajes caros. Trabajan en silencio, a través de empresas legales, a través de funcionarios corruptos, a través de complejos esquemas financieros. Son imposibles de ver hasta que no se empieza a buscar específicamente. Y el tiempo juega a su favor. Cuanto más tiempo tarden los países europeos en reconocer la magnitud del problema, más profundamente se arraiga la 'Ndrangheta en su economía y política. Hoy se puede detener, mañana será más difícil, pasado mañana imposible. La historia de la 'Ndrangheta, desde los bandidos montañeses del siglo XIX hasta una corporación global del siglo XXI, es la historia de cómo la adaptación y la evolución triunfan sobre la fuerza. Pero también es una historia de la debilidad de los estados, que durante décadas ignoraron el problema hasta que se volvió irresoluble. En la quinta y última parte sacaremos conclusiones e intentaremos responder a la pregunta principal. ¿Hay alguna posibilidad de derrotar a la 'Ndrangheta o esta guerra ya está perdida? Calabria. Cuando el crimen se convierte en cultura. Para entender la 'Ndrangheta no basta con estudiar los casos judiciales y los esquemas de lavado de dinero. Hay que comprender Calabria, una región donde la mafia no solo controla la economía, sino que determina el tejido mismo de la vida cotidiana. Un diplomático estadounidense en un despacho de 2008 escribió una frase que se ha vuelto proverbial. Si Calabria no fuera una región de Italia, sería un estado criminal. No es una exageración, es un diagnóstico.
En Calabria, toda actividad económica, cada transferencia de dinero está bajo el control u observación de la 'ndrangheta. Los recolectores de aceitunas pagan el 5% de su salario al clan local. Los trabajadores de la construcción entregan 5 o 10 euros al día. La tierra no se puede cultivar sin permiso. Los empresarios consideran los pagos a la mafia una partida pasiva inevitable del presupuesto, tan natural como el alquiler o los impuestos. Para salir de la región puede ser necesaria la autorización de los clanes. El clima de omertá impide cualquier forma de protesta. La mayoría de la gente cree que nada cambiará jamás. Estos no son miedos paranoicos, es la realidad, confirmada por decenas de juicios. Cuando alguien decide resistir, la mafia no se anda con rodeos. Dejan cachorros muertos, delfines, cabezas de cabra cortadas frente a las puertas. Destruyen escaparates con martillos, incendian coches. A los más obstinados los golpean, secuestran o asesinan. El mensaje es extremadamente claro. La resistencia es inútil. Imperio subterráneo, túneles y búnkeres. En 2013 la policía descubrió bajo San Luca una red ramificada de túneles y búnkeres subterráneos, una verdadera ciudad subterránea. Allí había alojamientos con televisores y aire acondicionado, depósitos de armas, laboratorios secretos para reenvasar drogas, salas para celebrar ritos. Algunos jefes se escondían en estos búnkeres durante años, sin salir a la superficie. Comida, información, órdenes, todo se entregaba a través de personas de confianza. Estos subterráneos no son simples escondites, son un símbolo de lo profundamente que la 'ndrangheta se ha arraigado en la tierra calabresa. Literal y metafóricamente, la organización ha crecido en las rocas de Aspromonte con la misma tenacidad que las raíces de los olivos milenarios. Erradicarla significaría destruir el propio paisaje. Joven generación. Elección entre sangre y libertad. Giuseppe nació en San Luca. Su padre es un jefe local, su abuelo una leyenda de la organización. Participó en las guerras de los años 70. Desde pequeño, el chico fue preparado para la carrera criminal. Le enseñaron el código de la omertá, le contaron sobre sus ilustres ancestros, le mostraron cómo su familia era respetada. A los 16 años superó la primera ceremonia de iniciación. La estampa con el arcángel Miguel, una gota de sangre, las palabras sagradas, una bala, para ti. Pero Giuseppe, nombre ficticio, hizo lo que para su familia era impensable. A los 22 años huyó de Calabria y se entregó a las autoridades. Se convirtió en un pentito. Sus testimonios llevaron al arresto de 20 miembros del clan, incluido su padre. Ahora vive bajo protección de testigos en algún lugar del norte de Italia, con un nuevo nombre y una nueva biografía. La familia lo ha declarado muerto. Para ellos ha dejado de existir. Aquellos como Giuseppe son cada vez más numerosos. La joven generación, criada en la era de Internet y la globalización, se pregunta cada vez más, ¿por qué? ¿Por qué vivir con miedo constante? ¿Por qué matar y morir por el honor del clan? ¿Por qué quedarse en la pobre Calabria cuando el mundo entero está abierto? Para sus abuelos la respuesta era obvia. Porque somos 'ndrangheta, porque siempre ha sido así, porque la sangre es más importante que todo. Para la nueva generación estas respuestas ya no funcionan, pero salir de la organización no es un simple cambio de trabajo. Es una traición a todo lo que ha definido tu vida. Es la pérdida de la familia, los amigos, la identidad. Es vivir con miedo constante porque la 'ndrangheta nunca olvida y nunca perdona. Sin embargo, el número de pentiti crece. Esta es la estadística más alentadora en la guerra contra la mafia. Resistencia civil. Cuando la sociedad dice no. En 1991, en la pequeña ciudad de Locri, un grupo de empresarios creó la asociación Ammazzateci Tutti, Matennos a todos, un desafío a la mafia, la negativa a pagar el pizzo. Su líder fue asesinado 3 meses después. La organización se disolvió. 20 años después, reaparecieron movimientos similares, pero con mayor apoyo. La asociación Libera une a miles de ciudadanos que exigen la confiscación de bienes mafiosos y su destino a proyectos sociales. En terrenos arrebatados a la 'ndrangheta, ahora operan cooperativas que producen aceite de oliva y vino con la etiqueta libre de mafia. No es solo un negocio, es una victoria simbólica, pero la resistencia es peligrosa. Los activistas reciben amenazas, sus coches son incendiados, los niños son intimidados en las escuelas. Muchos se rinden, pero algunos continúan.
Si no luchamos, nuestros hijos heredarán un mundo donde la mafia es la norma. Dice María, una maestra de Reggio Calabria, que se negó a pagar el pizzo y ganó un juicio contra los extorsionadores. Paradoja económica. Cómo la mafia mata lo que la alimenta. Los investigadores han identificado una extraña paradoja. A corto plazo, las empresas incautadas por la 'Ndrangheta muestran un fuerte crecimiento de los ingresos hasta el 24%. Esto ocurre porque a través de ellas se legalizan los ingresos criminales, pero a largo plazo las mismas empresas muestran resultados catastróficos. Las deudas aumentan, el capital propio disminuye, la productividad cae. Después de unos años, la mayoría de estas empresas quiebran o se transforman en cascarones vacíos. La mafia mata la economía de la región que la alimenta. Es una estrategia suicida, pero la 'Ndrangheta ha aprendido a compensar las pérdidas locales con la expansión global. Cuando Calabria empobrece, la organización gana en Milán, Londres, Toronto. Cuando las autoridades italianas intensifican la presión, el negocio se traslada a Alemania y los Países Bajos. No es un parásito en el cuerpo de una sola región, es una multinacional con una cartera diversificada. Adaptación tecnológica, código antiguo en un mundo nuevo. La 'Ndrangheta se resistió durante mucho tiempo a la digitalización. Los viejos jefes no confiaban en las tecnologías, prefiriendo encuentros personales y notas manuscritas. Pero la joven generación comprendió. En el siglo XXI, sin tecnologías no se puede sobrevivir. La organización comenzó a contratar especialistas en TI, a crear sus propios sistemas de comunicación protegidos, a adoptar las criptomonedas. Cuando la policía violó Skexy y EncroChat, arrestando a cientos de usuarios, la 'Ndrangheta ya estaba probando sus propias soluciones basadas en blockchain. Cuando los bancos reforzaron el control sobre las transacciones sospechosas, la organización se trasladó a las finanzas descentralizadas. Cuando las fronteras se cerraron debido a la pandemia, el tráfico de drogas se trasladó a drones y drones submarinos. Pero la tecnología es un arma de doble filo. Cada mensaje digital deja un rastro. Cada transacción criptográfica se registra en la cadena de bloques. Las unidades de policía especializadas han aprendido a leer estas huellas. La guerra se ha trasladado al ciberespacio y aún no está claro quién ganará. Amenaza balcánica. Competencia por el mercado europeo. Por primera vez en décadas, el monopolio de la 'Ndrangheta en el mercado europeo de la cocaína se ha visto amenazado. Grupos albaneses, serbios y montenegrinos se han activado, creando sus propios canales de suministro desde Sudamérica. Son más agresivos, más jóvenes, menos apegados a las tradiciones. Están dispuestos a la violencia abierta, donde la 'Ndrangheta prefiere la corrupción y la diplomacia. Varios asesinatos sonados en Ámsterdam y Amberes son el resultado de este enfrentamiento. Por ahora, la 'Ndrangheta mantiene el control del 60-70% de la cocaína europea, las cifras han bajado del 80% anterior. Pero la tendencia es preocupante. La organización se ve obligada a negociar con los competidores balcánicos o a luchar. La historia demuestra las guerras externas son más peligrosas para la 'Ndrangheta que la presión de las autoridades. Costo de la guerra. ¿Cuánto cuesta la lucha contra la 'Ndrangheta? El Estado italiano gasta miles de millones de euros al año en la lucha contra el crimen organizado. Fiscalías especializadas, unidades de élite de carabineros, programas de protección de testigos, mantenimiento de miles de mafiosos detenidos en cárceles de máxima seguridad. Nicola Gratteri y otros 2 docenas de fiscales viven bajo escolta permanente, cada uno acompañado por 10-15 carabineros las 24 horas del día. Solo la protección de estas personas cuesta decenas de millones al año. La confiscación de bienes aporta una cierta compensación. De 1992 a 2007 se incautaron bienes por valor de 5.200 millones de euros a organizaciones criminales italianas. Pero es una gota en el océano en comparación con la facturación anual de la 'Ndrangheta de 60.000 millones de dólares. Por cada euro confiscado, la organización gana 10 nuevos. Pero el verdadero precio no es el dinero. Son las vidas perdidas. Jueces, fiscales, policías, periodistas asesinados. Son los destinos destruidos de los pentiti, que viven aislados con nuevos nombres. Son generaciones de niños, criados en una atmósfera de miedo y violencia. Es el estancamiento económico de toda una región. Es la corrosión de la confianza en las instituciones del Estado. Una mirada al futuro. 3 escenarios. Escenario 1. Degradación gradual.
La creciente presión de las autoridades, el número creciente de pentiti, la competencia con los grupos balcánicos, el debilitamiento de los lazos de sangre debido a la globalización, todo esto erosiona lentamente las fuerzas de la organización. Dentro de 20-30 años, la 'Ndrangheta se transformará en una sombra de su antiguo imperio, controlando solo enclaves individuales en Calabria. Escenario 2. Transformación. La organización se legaliza definitivamente, transformándose en una red de holdings respetables y grupos financieros. El componente criminal se reduce, los ritos de sangre se convierten en folclore, la omertá en ética empresarial. La 'Ndrangheta no muere, se disuelve en la economía legal, volviéndose indistinguible de las élites empresariales normales. Escenario 3. Un nuevo florecimiento. El caos global, guerras, crisis migratorias, trastornos económicos, crea nuevas oportunidades. La 'Ndrangheta aprovecha la debilidad de los estados para fortalecer sus posiciones. Se vuelve aún más descentralizada, aún más digital, aún más global. Dentro de 20 años controlará no solo el tráfico de drogas, sino sectores enteros de la economía mundial. ¿Qué escenario se hará realidad? Depende de la elección que hagan las tres partes. Los estados deben elegir entre una guerra decidida en todos los frentes o una imitación de la lucha. La sociedad debe elegir entre la resistencia y la aceptación de la mafia como un mal inevitable. La propia joven generación de la 'Ndrangheta debe elegir entre la lealtad al código de sangre y las tentaciones del mundo libre. Por ahora, las tres partes dudan. Y en esta incertidumbre reside la fuerza principal de la 'Ndrangheta. Ha aprendido a prosperar en las zonas grises, donde la ley es incierta, la moral difusa y el futuro nebuloso. Mientras el mundo duda, la mafia actúa. Y cada día de retraso se vuelve más fuerte, más invisible, más invulnerable. La historia de la 'Ndrangheta, desde los bandidos montañeses del siglo XIX hasta una corporación transnacional del XXI, es la historia de cómo la adaptación y la evolución triunfan sobre la fuerza, pero también es la historia de cómo la tenacidad y la firmeza de unas pocas personas, fiscales como Nicola Gratteri, pentiti, como María Concetta Cacciola, activistas como los miembros de Libera, pueden oponerse a un imperio. La victoria no es inevitable, pero es posible. Y mientras alguien lucha, la esperanza vive. Porque la verdadera batalla no se libra en los tribunales ni en las calles de Calabria. Se libra en las mentes de cada uno que debe elegir: aceptar la mafia como una inevitabilidad o negarse a convivir con un mundo donde la sangre y el miedo reinan en lugar de la ley y la justicia. Esta elección determinará no solo el destino de la 'Ndrangheta, sino el destino de todos nosotros. En mayo de 2023, Europa despertó con los titulares sobre la mayor operación contra la 'Ndrangheta en años. Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España atacaron simultáneamente. 138 personas arrestadas, bienes confiscados por decenas de millones de euros. La operación se había preparado durante 4 años en estricto secreto. Los investigadores habían estudiado las conversaciones cifradas en EncroChat y SkySE que la 'Ndrangheta utilizaba activamente durante la pandemia de COVID-19, cuando los encuentros personales se habían vuelto imposibles. En noviembre de 2023, en Italia concluyó el mayor juicio contra la 'Ndrangheta de las últimas 3 décadas. El proceso Rinascita Scott, iniciado en enero de 2021, emitió sentencias para 207 condenados a un total de 2.200 años de reclusión. Entre ellos, jefes locales, contables, políticos, empresarios. El fiscal Nicola Gratteri, bajo escolta desde 1989, lo calificó de éxito histórico, pero incluso él admitió: por cada condenado hay decenas de nuevos miembros de la organización. En diciembre de 2024, nuevas redadas contra la 'Ndrangheta en varias regiones de Italia resultaron en decenas de sospechosos arrestados. Pero las operaciones ya no suscitan el mismo clamor de antes. La sociedad se ha acostumbrado a una guerra infinita, donde las victorias se alternan con las derrotas y no se vislumbra el final. En febrero de 2025, en Sicilia se llevó a cabo una vasta redada contra Cosa Nostra, arrestando a más de 180 personas. Esto recuerda que la 'Ndrangheta no es la única mafia de Italia, pero es precisamente la organización calabresa la que sigue siendo la más rica, la más global, la más escurridiza. En mayo de 2025, la policía llevó a cabo otra operación contra la 'Ndrangheta, deteniendo a casi un centenar de sospechosos. El círculo se cierra, la guerra continúa.
Y nadie cree ya que vaya a terminar alguna vez. Ruta colombiana. Cuando la geografía se convierte en destino. Mientras Europa celebraba los arrestos, en Sudamérica la Ndrangheta fortalecía sus posiciones. Colombia, Brasil, Ecuador. Aquí, en las fuentes de la cocaína, se decide el destino del mercado europeo de la droga. El arresto en Colombia del español Hermenegildo Ventura Casana en 2014 demostró que la Ndrangheta utiliza intermediarios no italianos para enmascarar su presencia. Ventura era el enlace entre la mafia calabresa y el cartel colombiano Envigado, asegurando rutas a través de Panamá y Costa Rica hacia Europa. Barcelona se ha convertido en la ciudad donde se encuentran los representantes de los carteles colombianos y las mafias europeas. Aquí se discuten cargamentos de cientos de kilos, rutas a través de África Occidental, esquemas financieros de lavado de dinero. Los investigadores españoles interceptan las negociaciones, pero solo arrestan a los mensajeros. Los principales actores permanecen en la sombra. La presencia de la Ndrangheta en América Latina es tan profunda que algunos expertos hablan de una colonización inversa. No son los italianos los que van a América, sino los carteles sudamericanos los que se integran en las estructuras calabresas. El cartel mexicano, los Zetas, el colombiano Envigado, la primera capital comando brasileña, todos trabajan con la Ndrangheta no como clientes, sino como socios. Paradoja de la fuerza. ¿Por qué los éxitos policiales no debilitan a la organización? En los últimos 5 años se han arrestado a cientos de miembros de la Ndrangheta, se han confiscado bienes por miles de millones de euros, se han desvelado decenas de esquemas de lavado de dinero, y sin embargo, la organización no se debilita. Al contrario, según algunas estimaciones, se ha vuelto aún más fuerte. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la estructura. La Ndrangheta se construye sobre el principio de un organismo biológico. Las partes amputadas se regeneran, adaptándose a nuevas condiciones. Se arresta a un jefe local, su lugar lo ocupa el hermano o el hijo. Se cierra una ruta a través de España. Se abre una nueva a través de Portugal. Se confiscan bienes en Alemania. Las inversiones se trasladan a los Países Bajos. Se violan los mensajeros cifrados. La organización pasa a sus propios sistemas de comunicación basados en blockchain. Cada golpe de las fuerzas del orden hace que la Ndrangheta sea más cautelosa, más descentralizada, más tecnológica. Es una evolución bajo la presión de la selección, y mientras el Estado actúa de forma reactiva, respondiendo a esquemas ya conocidos, la mafia actúa de forma proactiva, inventando otros nuevos. La cifra que lo explica todo, 3.5% del PIB a la facturación anual de la Ndrangheta asciende a 53.000 millones de euros. Esto equivale al 3.5% del PIB italiano. Imaginen, cada 28 euros ganados en el país está relacionado con la mafia, directa o indirectamente. No es un problema periférico, es un parásito sistémico, integrado en el propio organismo de la economía. Pero no se trata solo de dinero, se trata del poder que ese dinero compra. Políticos, jueces, policías, empresarios. Miles de personas cuya lealtad ha sido comprada o intimidada. Una máquina administrativa que no opera según la ley, sino según los intereses de los clanes. Un entorno social donde la mafia no es una excepción, sino la norma. Cambiar todo esto es imposible solo con arrestos. Requiere una reestructuración de toda la sociedad. Una economía que ofrezca una alternativa a la criminalidad. Una educación que forme ciudadanos, no súbditos. Una cultura que valore la ley por encima de las leyes de honor. Pero una transformación así requiere décadas. Y la Ndrangheta no espera. Mujeres y jóvenes, donde se abre la línea de falla. Si hay una esperanza de victoria sobre la Ndrangheta, está ligada a dos grupos, las mujeres y los jóvenes. El aumento del número de mujeres pentite, arrepentidas, del 10% al 28% en 5 años no es una fluctuación estadística. Es una señal de una profunda crisis de identidad de la organización. Mujeres que durante toda su vida han mantenido la omertá, de repente empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque están cansadas. Cansadas de la violencia, del miedo, de la vida en la sombra. Cansadas de enterrar maridos, hijos, hermanos. Cansadas de ver a sus hijos involucrados en un ciclo interminable de sangre y venganza. Para los hombres, el código de honor es una identidad. Para las mujeres a menudo es solo una prisión. Y cuando la prisión se vuelve insoportable, eligen la libertad, incluso si el precio es la pérdida de todo. Los jóvenes es otra historia.
La generación criada con Internet y la globalización ve el mundo más allá de las montañas calabresas. Saben que la vida puede ser diferente. Ven cómo sus compañeros en Milán, Londres, Nueva York construyen carreras sin matar ni robar. Y cada vez más a menudo se plantean la pregunta que para sus abuelos era impensable. ¿Y por qué? Pero la tentación es grande. La mafia ofrece lo que ningún Estado puede dar: respeto inmediato, dinero fácil, sentido de poder y pertenencia. Para un joven de un pobre pueblo calabrés, donde el desempleo es del 40%, la elección entre un trabajo de 800 € al mes, si tiene la suerte de encontrarlo, y un negocio que le da 100,000, no es un dilema moral, es una cuestión de supervivencia. Estado contra la santa. ¿Quién gana la maratón? Si consideramos la lucha contra la andrangueta como una guerra, el Estado está perdiendo. Pero no es una guerra, es una maratón. Y en una maratón no es la velocidad lo que cuenta, sino la resistencia. La pregunta no es si se puede derrotar a la andrangueta mañana. La pregunta es si dentro de 50 años en Calabria habrá una economía normal, instituciones funcionales, una sociedad donde la ley signifique más que los lazos de sangre. En los últimos 30 años, el Estado ha logrado éxitos. La confiscación de bienes se ha convertido en una herramienta real. La cooperación internacional funciona. Los programas de protección de testigos han salvado la vida a cientos de pentiti. Las fiscalías especializadas han acumulado experiencia y competencia. La joven generación de policías y fiscales ha crecido en esta guerra. Conocen al enemigo desde dentro, pero la andrangueta también evoluciona. Se vuelve más legal, más digital, más global. Dentro de 20 años podría no desaparecer, sino disolverse en la economía legal, volviéndose indistinguible de las corporaciones normales. ¿Es una derrota o una victoria? Depende de cómo se defina el objetivo. Si el objetivo es destruir la organización, es un fracaso. Si el objetivo es transformar un imperio criminal en una actividad legal, es un éxito, aunque discutible, pero un éxito. Lección para el mundo, cuando la ignorancia se convierte en complicidad. La historia de la andrangueta no es solo la historia de Calabria, es una advertencia para el mundo entero. El crimen organizado prospera donde el Estado se desentiende, la sociedad calla y las élites hacen la vista gorda. Calabria fue olvidada por Roma durante décadas, y en este vacío de poder creció un imperio que ahora es imposible destruir. Hoy sucede lo mismo en decenas de regiones de todo el mundo. Territorios pobres y deprimidos, donde el Estado solo está presente en el papel, donde los jóvenes no ven un futuro, donde el crimen es el único ascensor social funcional. De lugares así nacen nuevas ndranguetas, quizás no con nombres italianos, quizás sin rituales religiosos, pero con la misma estructura: lazos de sangre, código de silencio, una mezcla de violencia y emprendimiento, capacidad para adaptarse a cualquier condición. Combatirlo solo con métodos de fuerza es inútil. Es como curar el cáncer con aspirinas. Los síntomas se atenúan temporalmente, pero la enfermedad progresa. El verdadero tratamiento requiere la eliminación de las causas: pobreza, desempleo, falta de perspectivas, debilidad de las instituciones. Pero esto es largo, costoso y políticamente desventajoso. Es mucho más fácil organizar arrestos espectaculares e informar victorias, y luego preguntarse por qué nada cambia. Conclusión: invicta pero vulnerable. ¿Se puede derrotar a la andrangueta? Si por victoria se entiende la destrucción completa, no. La organización está demasiado profundamente arraigada en la economía y la sociedad. Se adapta demasiado bien, está demasiado descentralizada para ser destruida con un solo golpe o incluso con una serie de golpes. No es una serpiente con una sola cabeza, es una hidra con miles de cabezas, cada una de las cuales puede volver a crecer. Pero la victoria es posible, si se define de manera diferente. No destrucción, sino transformación. La transformación de un imperio criminal en estructuras legales. La ruptura del vínculo entre las nuevas generaciones y las antiguas tradiciones. La creación de alternativas económicas, sociales, culturales, que hagan inútil a la mafia. Esto está sucediendo, lentamente, dolorosamente, con retrocesos y derrotas. Pero está sucediendo. Cada pentito es una grieta en el muro de la omertá. Cada jefe condenado es un mensaje de que la impunidad no es absoluta. Cada empresario que se niega a pagar el pizzo es un acto de resistencia.
Cada joven calabrés que elige la universidad en lugar del clan es una victoria sobre el código de la sangre. La Ndrangheta es invencible como monolito, pero es vulnerable como idea. Y la batalla se libra precisamente por las mentes y los corazones de la nueva generación. Si eligen la libertad en lugar del valor, la ley en lugar de la omertá, el futuro en lugar del pasado, la mafia se degenerará gradualmente. No desaparecerá por completo, pero dejará de ser un estado alternativo. No llevará años, sino décadas, quizás medio siglo. Pero no hay otro camino, porque una guerra de fuerza con una organización basada en lazos de sangre y tradiciones seculares es una guerra que no se puede ganar. Pero una guerra de ideas, valores, perspectivas, esta guerra sí se puede ganar, si no se rinde, si no mira para otro lado. Si se recuerda que el precio de la derrota no es solo el control de la mafia sobre Calabria, el precio es el futuro del Estado de Derecho en un mundo donde las fronteras son difusas y el crimen se ha vuelto global. La historia de la Ndrangheta, desde los bandidos montañeses del siglo XIX hasta la corporación transnacional del XXI, es la historia de cómo la adaptación y la evolución triunfan sobre la fuerza. Pero también es la historia de cómo la tenacidad y la coherencia de unas pocas personas, fiscales como Nicola Gratteri, Pentiti como María Concetta Cacciola, activistas como los miembros de Libera, pueden oponerse a un imperio. La victoria no es inevitable, pero es posible. Y mientras alguien lucha, la esperanza vive, porque la verdadera batalla no se libra en las salas de los tribunales ni en las calles de Calabria. Se libra en la conciencia de cada uno, que debe elegir, aceptar la mafia como una inevitabilidad o negarse a convivir con un mundo donde la sangre y el miedo gobiernan en lugar de la ley y la justicia. Esta elección determinará no solo el destino de la Ndrangheta, sino también el destino de todos nosotros.